entonces vamos a comenzar. San Paul, Gabriel, Luciana, Fátima, Campos, Alvieri, ahí están, muy atentos. Iniciamos esta jornada donde vamos a abordar uno de los temas, hijos, más problemáticos, ¿no? Teóricamente hablando, peor desarrollados, ¿ya? Como es el de la extrapolación. Hablar de extrapolación, les comento a todos, amigos míos, es hablar de un concepto que puede generar por ahí ciertos problemas, ciertos inconvenientes. Sobre todo derivado del hecho de que se trata de un concepto, permítanme, voy a colocar el chat aquí al costado para estar siempre atentos a ustedes, ¿ya? Bueno, había ahí los saludos de Jan Lane y de Gabriel también. Les comento, hablar de extrapolación es hablar de un concepto que no es muy usual en el terreno de la comprensión lectora. Es hablar de un concepto cuyo empleo efectivo está restringido hoy en día a pocas universidades. Entre las más conocidas, San Marcos y UNI, porque sí, en esto no estamos solos, ¿no? En esto a San Marcos le apoya UNI también, ¿sí? Pero te comento, Alvieri, que en los últimos exámenes de admisión de UNI, debido a la volubilidad de UNI en el planteamiento de preguntas de comprensión lectora, ¿ya? ¿Cómo que volubilidad, profe? O sea, ¿por qué de entender que no hay constancia en parte 1? Es que no hay constancia, Gabriel, porque en UNI, hace 4 exámenes de admisión, llegó a venir la cantidad monstruosa de 10 textos de comprensión lectora, algo nunca antes visto en la historia reciente de las universidades. Ni católica, con eso te lo digo todo, Jan Lane, ni católica hace tantos textos en un examen de admisión. Católica, que es por tradición la que más comprensión lectora hace, no llega a 10 textos de comprensión lectora, llega a 6, 7, 8, pero no a 10, ¿ya? Entonces, profe, así es en UNI. No, justamente por eso UNI es voluble, porque luego hemos visto exámenes donde solo han venido 3 textos, ¿no? Solo 3 textos, y así, está en un constante más bien dicho, en una total inconstancia en cuanto a los textos, pero también en las preguntas. Buenos días, ahí Lakshmi, ¿no? También en las preguntas, porque a veces viene extrapolación y en algunos exámenes no ha venido nada de extrapolación, ¿ya? Ahora, ¿qué otra universidad se ha contagiado de esa inconstancia? También San Marcos. ¿Por qué? Porque miren, voy al grano. Toda pregunta que comienza con toda pregunta de extrapolación comienza con aquello que acabo de escribir en el chat, con esas 2 letritas, con esa palabra tan pequeña, con un sí, con la conjunción condicional sí, ¿no? Así es, Luis Alonso, te lo sabes, ¿no? Empieza con ese condicional, ¿ya? ¿Y qué sucede? Sucede que esa conjunción condicional, o esa pregunta que empieza con sí, actualmente no está presente en el 100% de los textos que vienen en San Marcos. Pero Luis Alonso, si tú o cualquiera de tus amigos tiene un libro con exámenes de admisión, se ha comprado uno de estos libros que contienen una recopilación de varios exámenes. Si ustedes tienen exámenes de admisión previos al año 2020, previos a la pandemia, mejor dicho, previos a la pandemia, van a encontrar varias preguntas de extrapolación. Casi en cada texto de San Marcos venía una pregunta que iniciaba con sí. Normalmente era la quinta pregunta, a veces la cuarta, pero normalmente la quinta. La famosa pregunta, ¿ya? De extrapolación. Pero después de la pandemia, una que otra vez Luis Alonso, una que otra vez Rodrigo, ¿no? Hay casos donde no hay ni una sola pregunta de extrapolación, ¿ya? Así es, amigo Rodrigo, por ahí. El clásico sí, ¿no? Como está escrito mi amigo Luis Alonso ayer. Ahora, ¿qué pasa con la extrapolación? Primero quiero presentarte la extrapolación, quiero hacer que este término, discúlpame, sea más simple para ti, ¿ya? Y para eso vamos a evaluar los siguientes casos. Por ejemplo, en esta imagen, ¿a qué personajes vemos, chicos? Los leo en el chat. ¿Quiénes son estos personajes? Quizás Daphnis y Chloe, puede ser. Quizás hubo un filósofo de la Edad Media que se enamoró, ¿no? De alguien que no debía, fue un amor prohibido. ¿Fue San Anselmo de Canterbury o me estoy equivocando? Pero creo el caso de San Anselmo, ¿no? Que se enamoró, que tuvo un amor prohibido, ¿no? A ver, discúlpenme, hijos, no voy a mentir, estoy ahorita contestando un mensaje de la academia muy urgente que tiene que ver con un material, ¿ya? Permítame, mientras que por ahí leo
y sus respuestas. Muy bien, creo que todos coincidimos, todos sabemos que estamos hablando de Romeo y Julieta, ¿verdad, chicos? De Romeo y Julieta en esta imagen. Ahora, ¿qué sucede? Saben que con respecto a esta imagen hay toda una serie de metáforas, toda una serie de análisis, ¿no? Por ejemplo, esa distancia que hay entre Romeo y Julieta, es una simbología de las barreras, ¿no? De las barreras que normalmente suelen tener las personas que se aman, sobre todo las personas jóvenes, ¿no? Sobre todo las que ejercen ese amor juvenil, ¿ya? Aparte, esa distancia es superada, ¿no? Es superada por nuestro amigo, a ver, permítanme. Ahora sí, ya está todo bien. Esa distancia es superada por Romeo, quien al escalar justamente allí el balcón, ¿no? Está trascendiendo, está traspasando esas barreras y en fin, cuántas cosas ha escrito, y ni hablar de los mensajes que se profieren entre ambos, ¿no? Ahí está Pitot, no, no hay nada que hacer, mientras que veo que la respuesta de todos mis amigos fueron correctas, aunque pensé que eran masa. Solamente me escribieron Tello, por ahí, Elisa, Díaz Ortiz, Alonso, ¿no? Rodrigo, Putipa, Milagros, Gabriel Chávez, Ariana, Nicole, Rodrigo, ¿no? Pero en fin, así es cielo, ¿no? Pitot se pone ahí musical, Amor Prohibido, dicen, murmuran por las calles, ¿no? Cantando un fragmento de una canción de Elena Quintanilla, se me lo recuerdo, ¿no? Ahí está mi amigo Pitot. En efecto, un amor prohibido. Ahora, ¿qué pasó con gracias a estas acciones emprendidas por tu querido Romeo? Eh, Podemos decir, no que surgió, pero sí que se afianzó un sentimiento, ¿no? ¿Cuál es ese sentimiento, hijos? Que se afianzó, que se vio reforzado, que se vio por allí intensificado. ¿Cuál será ese sentimiento? El odio, quizás. ¿Cuál fue ese sentimiento entre ellos, ¿no? No entre las familias, hacia ese amigo Rodrigo, el amor, ¿verdad? Y ahí aparece simbolizando justamente al niño amor, ¿no? Al niño amor, como lo llama en un poema Quevedo, ¿no? El niño amor. Ahora, veamos, pero ¿qué sucede si nosotros queremos trasladar las ideas vistas en estas imágenes al caso de cada uno de ustedes, chicos? Considerando que estamos a puertas del 14 de febrero, ¿no? De una fecha por allí que para algunos de ustedes lo sé, pues no quiero por allí generarles tristeza, pero para algunos de ustedes será una fecha fatídica, una fecha por allí negativa, para otros una fecha de esperanza, para otros un día más, no pasa nada, profe, es un día más para mí. Vamos a colocar una imagen que los represente a todos ustedes, una imagen promedio, ¿no? De todos mis alumnos de estado. ¿Ya? Ahí los tenemos, chicos. A cada uno de ustedes. Muy bien, los sufre por ahí Paul, Yara, Justin también lo sufre. Ahí tenemos a cualquiera de ustedes, ¿no? Podría ser justamente Luis, podría ser Enzo, Ariana, Maya, Tipa, ¿no? Chávez, ahí está. Así nos ve, dice. No, es una imagen promedio, pues no todos son así, ¿no? Pero imagínate que estás andando ahí por las calles, como dice una canción, ¿no? Andando por las calles, mirando a la gente pasar, y en eso observas que ese ser que tanto por allí te provoca, ¿no? Cierto gusto, cierta atracción, ¿ya? Justo está en su balcón, imagínate. Justo está en su balcón, el balcón de su casa. A nada, obviamente, está allí en el balcón de su casa limpiando, ¿no? Está limpiando las ventanas y en eso tú, que podría ser Pitor, que podría ser Ladines, ¿no? Que podría ser Cutipa o Justin, dicen, este es mi momento, llegó mi momento. Han leído ellos, saben de la historia de Romeo y Julieta y se empiezan a declarar, ¿no? Empiezan ahí a expresar sus sentimientos y todo ello, con obviamente la intención de que también se genere o se intensifique el amor. Esta acción que parece tan cotidiana, tan normal, y que obviamente yo lo estoy llevando un poquito a la sátira, pero todos acá sabemos que es normal, que copiemos ciertas acciones en las que otras personas pudieron obtener resultados esperados, ¿no? Resultados buenos. Es muy usual que otras personas imiten esas acciones. Si yo veo que a alguien le fue muy bien declarándose, ¿no? Por un balcón, a los Romeo y Julieta, probablemente yo lo haga.
Si veo que a alguien le fue muy bien con las rosas, muy hermosas ellas, ya, yo es probable que también imite esa acción. Si veo que a otra persona le fue muy bien llevando una guitarra y cantando algo, quizá imite esa acción. Ese imitar, chicos, ese imitar ladines, ese imitar pitot, es la extrapolación. Profe, ¿cómo va a decir que la extrapolación es un imitar? En todo caso, si no les gusta la palabra imitar, es un traslado de la información. Como yo vi que alguien llevó rosas, causa, y que la persona que las recibió se emocionó y abrazó a quien se las llevó, efecto, entonces, ¿qué hago yo? Voy a tratar, para obtener el mismo efecto, propiciar la misma causa. Llevaré rosas también. ¿Sí? Ese traslado de una información, de una situación hacia otra, esa es la esencia de la extrapolación, ¿ya? Como tal, ¿sí? Por ahí Ladines había escrito, ¿no? Ladines, qué profundo Ladines. Profe, que no se le debería dar tanta importancia a un solo día, como lo es el 14. Quien ama, ama todo el año. Muy bien, Ladines, ¿ah? Ladines es un poeta empedernido, ¿no? Y tiene mucha razón. Quien ama de verdad, ama todos los días, ¿no? No ama solo un día, ¿ya? Muy profundo lo que ha escrito allí, mientras que Pitot se quejaba de la desgracia, ¿no? De algunos, pero muy cierto ahí. Me hizo acordar Ladines a un poema de Quevedo, ¿no? Amor constante más allá de la muerte, ¿no? El final es genial, se parece mucho a lo que ha escrito nuestro amigo ahí. Polvo seré, ¿no? Pero polvo enamorado, decía allí. Así voy a estar mañana, dice Justin, en fin. Quiero que noten que eso justamente es extrapolar, trasladar, así es Luis Alonso, como tú has escrito, ¿no? Traslado de una situación a otra. ¿Ya? La Inés está picó, no, la Inés no es así. Eh, sigamos entonces acá. A ver, permítanme aquí. Si lo dejé en visto, que se supone que, uy, eso ya es una cuestión muy particular. Víctor, hace unos años en Chile empezaron unas revueltas, ¿no? Motivadas por un sector etario, por un grupo etario usualmente participa en marchas, que fueron los jóvenes. El problema en Chile era el problema educativo, el problema de que el sector privado ha tomado buena parte del sector educativo en Chile y ha generado que la educación, la buena educación, sea cara. Esto derivó en constantes marchas, no solamente a nivel universitario, sino lo espectacular de Paul fue que incluso marcharon muchos estudiantes escolares, y eso es muy inusual, demasiado inusual. Imagínate Jean Paul, imagínate Pitot, a los chicos de colegio en el Perú, ¿no? Marchando. Ya te imaginarás, ¿no? ¿Cuántos irían algunos para hacer contenido, otros quizás para hacer broma, chiste, ¿no? A ver, para faltar a clases, quizás. En Chile, no digo que todos se lo tomaron al 100%, pero al menos lo que vimos por cámara fue una toma de conciencia radical. Sí, muchos chicos, muchos jóvenes, muchos universitarios, muchos escolares, protestando justamente por él. Pero la cosa se agravó, Luis Alonso, te comento, porque lo que empezó siendo marchas en torno a la educación, empezó a escalar al punto de que ya eran marchas sociales como tales, y que trataban de reivindicar muchos otros derechos, no solamente los educativos. Tanto así escaló esto, Pitot, que luego se empezó a reclamar una nueva constitución, siendo las marchas que se dieron, y les estoy mostrando una imagen, probablemente la más icónica, la más famosa de esas marchas, ¿ya? Siendo estas marchas ahora, o buscando estas marchas, el objetivo de una nueva constitución. ¿Qué sucedió? Tiempo después, en el Perú empezó algo similar. En el Perú se empezó a marchar, buscando o tratando de reivindicar ciertos derechos. ¿Y por qué? También se buscaba lo mismo, una nueva constitución. Esto es extrapolar. Veo una situación, veo que hay ciertas relaciones de ideas, patrones, y luego tomo esos patrones, tomo esas ideas que pueden ser de relaciones de causa-efecto y las traslado hacia una nueva situación. Tomo lo visto en Chile y lo trato de aplicar a Perú.
Eso es la extrapolación, ¿ya? Eso es extrapolar. Se metieron con la generación equivocada. Ahí está Jean Paul, muy bien. Es una buena frase, aunque la estoy leyendo con la voz de un TikToker, ¿no? Y ahí ya no la veo tan seria cuando ya, algunos me entenderán, ¿no? Algunos. Le empiezo a leer con la voz de ya saben quién algunos, ¿no? Ya saben quién algunos, y ya no queda muy seria la frase, ¿no? Pero bueno, ahí está, ahí está. Eso es extrapolar, ¿ya? Contexto, pide Chávez Antigua, después le pasan, ¿no? El video, le pasan el video. Muy bien. Extrapolar es como por ahí algunos creo que ya lo han notado bien, ya lo saben, creo, me parece algunos, pero igual la idea es saberlo todos. Extrapolar, muy bien. Enzo es rápido, ahí sí, Enzo, ¿ah? Creo que Enzo es su primera participación oficial en clases, o me parece, chicos, creo que es la primera participación oficial de Enzo en semanas, ¿no? A nada, Enzo, al menos así lo motivamos a participar una vez. Extrapolar es aplicar a un ámbito determinado, chicos, conclusiones que yo he obtenido en otro ámbito. Lo que le sucede a Chávez Antigua, lo traslado hacia Ladines Sabines. Lo que le sucedió a Kiara, ahora lo traslado hacia una situación específica de Luis Alonso. Lo que le pasa a mi hermano, a mi hermana, lo traslado hacia mi casa. Aplico un ámbito determinado, que podría ser el mío, conclusiones que obtuve en otro ámbito, que puede ser el de mi hermano o mi hermana. Te doy un ejemplo de eso, Kiara. Te doy un ejemplo de eso, Enzo, que ahí dice que sí está presente, ¿ah? Presente entre las sombras, muy bien, es un chico que gusta, ¿no? Gusta de la clandestinidad, muy bien, ahí está, gusta de lo secreto. Les decía entonces, vamos a dar un ejemplo de esto con el caso de nuestros hermanos, hermanas. Imagínate Jordi, imagínate Kiara, claro, un perfil bajo, ¿no? Imagínate Kiara que llegan los papás, ¿no? Llegan tus papás, tú preveías que llegarían a plan de 9 de la noche y terminan llegando a las 7, ¿no? Y los pillan desprevenidos a todos y encima tu papá tiene llave y abrió despacito nomás como para entrar y a ver en qué estaban ustedes y sus hermanos. Y en eso cae víctima, ¿no? De esa entrada silenciosa, caen víctimas por ahí un hermano tuyo al que lo ven echado en la cama con varias de sus cosas desordenadas en su cuarto y empieza la gritadera, ¿no? ¿Qué te pasa para eso? Mira, no estás pagando acá, no haces nada, no limpias tu cuarto. Y en eso, Kiara escucha el sermón, ¿no? Ni bien lo escucha Kiara, ni bien lo escucha Luis Alonso. ¿Qué hacemos todos, chicos? Un salto de la cama, ¿no? Un brinco, así instantáneamente, ¿no? Brincas de tu cama y empiezas a ordenar todo lo que puedes. 30 segundos después de que le están gritando a tu hermano, en 30, 40 segundos, ustedes me entienden, hijo, se puede hacer maravillas. Para empezar, el hecho de haberse levantado a la cama, recoger dos, tres, cuatro cosas, cinco, abrir un libro y ¡bum! Al escritorio. Abrieron la puerta y ahí estaba Kiara, estaba Luis Alonso, estaba Yulisa, ¿no? Sentados ahí tranquilos, estudiando. ¿Qué hicieron, hijos? Profe, esa acción es simple, es cotidiana, es del día a día, y eso es extrapolar. Eso es extrapolar. Extrapolar no es ninguna cosa solo restringida a la comprensión lectora, no es una cosa exclusiva, ¿no? De solo ciertas preguntas. No, la extrapolación forma parte de la vida cotidiana. ¿Por qué eso es una extrapolación, profe? Sencillo, porque tú viste una relación de causa-efecto en un caso, el de tu hermano. Causa, él echado con su cuarto desordenado. Efecto, regaño de tus padres. Entonces tú te diste cuenta, trasladaste esas ideas a tu situación. Oye, yo ya estoy echado y mi cuarto ya está desordenado, entonces voy a recibir el mismo efecto. ¿Y qué hiciste? Acabaste de raíz con las causas. Ordenaste lo que pudiste, te sentaste ahí en el escritorio, un libro abierto, y con eso evitaste el efecto, por extrapolación. ¿Ya? Ah, está muy bien. Luis Alonso se ponía a leer, dice, como si nada, ¿no? Como si todo estuviera bien, ¿no? Eso es extrapolar, amigo Luis Alonso. En el caso de la comprensión lectora, lo consigo con una pregunta que va a introducir un elemento ajeno al texto, ¿no? Porque yo
tengo el caso de mi hermano y a partir de eso traslado las ideas que se generan en su situación hacia un caso externo al de él, que sería el de cada uno de nosotros. ¿Ya, chicos? Ahora, si todavía sigue sin entenderse esto, llegó la diapositiva más importante de esta clase para poder justamente comprender a profundidad el concepto de extrapolación. Pero como verán acá, hijos, justo por eso, desde que empecé la clase, yo dije, no sé si lo recordará Luis Alonso, que estamos ante uno de los conceptos más problemáticos. ¿Por qué dije problemáticos? No lo dije porque se me haga difícil o imposible de entenderlo, o porque sea difícil de explicarlo, sino porque hay varios errores teóricos con respecto a este concepto. Errores teóricos cometidos principalmente por la gran mayoría de instituciones preuniversitarias. ¿Y qué error cometen, profe, la mayoría de instituciones preuniversitarias? Cometen el error de calcar y de copiar directamente lo escrito en un libro en el año 2011, en un libro titulado Razonamiento Global, publicado por, bueno, uno de los tres autores de la prueba de ECO, no voy a decir quién, ¿ya? Pero uno de los tres. En este libro, el profesor, hay que elogiarlo, le dio por fin, te comento Yulisa, te comento Luis Alonso, por fin le dio forma teórica a muchos conceptos que caprichosamente distintas academias, allá por el año 2011, me comprenderás, Bonex no estaba ahí cometiendo esos errores, ¿no? Muchas academias tenían casi su propia teoría sobre comprensión lectora, ¿ya? Habían consensos, no lo niego, pero también habían discrepancias. Habían discrepancias con respecto a la definición de ciertas cosas, de lo que es un tema, de lo que es un tema central y cosas así. ¿Quién vino a darle orden por fin a todo este caos? Vino el libro Razonamiento Verbal, publicado por la mismísima casa editorial de la mismísima San Marcos. Entenderás, Elisa, que como era el libro que publicaba sobre RV, la misma San Marcos, entonces terminó siendo Yolisa el modelo a seguir por la mayoría de instituciones preuniversitarias, ¿ya? Ahora, no niego, como ya te decía hace un momento, que las virtudes del libro son enormes, tienen muchos aciertos, poquísimos errores que harán, poquísimos, no lo digo por compromiso, no lo digo por quedar bien, ¿no? Con el libro y con el profesor. Poquísimos errores. Uno de esos pocos es el que está en estos momentos en su pantalla. El profesor cometió el error, el grave error, de denominar a toda pregunta que empieza con la conjunción condicional sí como pregunta de extrapolación. ¿Y qué notó? Quiero darles el contexto, escúchenme todos, ¿ya? Se cometió el error de llamar la extrapolación a toda pregunta que inicie con sí. Pero ¿qué pasó? Sucedió que seguramente el mismo profesor notó que cuando hablaba de extrapolación, cuando veía una pregunta que empezaba con sí, estas preguntas no operaban de la misma manera, no actuaban de la misma manera, porque habían preguntas que empezaban con sí, que invitaban a trasladar las ideas del texto hacia una nueva situación. Pero también habían preguntas que empezaban con sí, que no trasladaban nada del texto hacia algo externo al texto, sino que solamente lo que hacían era cambiar los datos del texto, alterar al texto por dentro. Como el profe notó esto, ¿qué hizo? Ya había cometido el error de llamarle a todo extrapolación. Entonces, para tratar de maquillar este error, colocó dos nombres que han sobrevivido desde el año 2011 hasta el día de hoy, ¿ya? Y que está en todos los materiales preuniversitarios, que está en casi todos los videos preuniversitarios, excepto en uno. Hay un docente, que no es el que te habla, solo hay un docente, porque me gusta hablar con la verdad, ¿ya? Que sí diferencia entre extrapolación e intrapolación. Pero en todos los demás se habla de extrapolación cognitiva y referencial, que fueron los dos nombres que oficialmente San Marcos le colocó a estas dos formas de hacer preguntas con sí. A las dos cometió el error de llamarle extrapolación, pero corrigió un poco cuando a una le llamó cognitiva y a otra le llamó referencial, que es actualmente la tipología de la extrapolación. Ustedes lo pueden ver en todos los materiales preuniversitarios, ¿ya? Lo que estamos haciendo nosotros como academia, tanto Bonex, en tanto que somos Bonex, lo que estamos haciendo es colocar esos conceptos, porque al margen de que sea un error de San Marcos, espero lo entiendas, Luis Alonso,
al margen de que sea un error de un libro en San Marcos, eso no puede dar pie a que nosotros tachemos toda esa cuestión y hagamos como que el error nunca existió y le coloquemos nombres propios y generemos una confusión, ¿ya? Por eso es que en tu material ves extrapolación cognitiva y extrapolación referencial. No obstante, verás, yo lo he colocado acá, mira, para también enseñarte qué es eso, lo he colocado en la pantalla. Solo que en la parte superior ves lo que en verdad son los dos, el nombre correcto de ambos. Y la novedad, obviamente, acá está con intrapolación. Y si no has entendido nada de lo que he dicho, aunque no me creas, es lo de menos, porque ahora llegó el momento en que tú entiendas. Y para entender, vamos a irnos a la parte inferior. Todos atentos. Todos los que están ahorita, ya aquí en sala, muy atentos a lo que vamos a ver en la parte inferior de la pantalla. Vamos a aplicar inducción, vamos a ir de los ejemplos hacia la teoría, ¿ya? Así es, Luis Alonso, estoy ahí de acuerdo, muy de acuerdo contigo, ¿no? También podría ser la interpolación como tú escribiste. Quiero que observen que el texto que he usado a la izquierda es el mismo texto que está a la derecha. ¿Ya, hijos? Si alguno está pensando, profe, ¿qué pasó allí? No falta qué sé yo, falta imaginación, profe. He usado el mismo texto en ambos casos. No es falta de imaginación. Es que quiero que tú veas que lo más importante acá no es el texto, sino la pregunta. Lo esencial acá no va a ser el texto, sino la pregunta en sí. Y las preguntas están de rojo. ¿Ya? Eso es ahí donde queremos llegar. Leo el texto para ti. Ana, tu ex te dejó, pues eres muy celoso. Así es que no llores. Veamos todos a la izquierda, hijos. Quiero que por favor hagan todo lo posible por atenderme acá. Miren a la izquierda, ¿ya? De nuevo. Ana, tu ex te dejó, pues eres muy celosa. Así es que no llores. Miren la pregunta, chicos. Si Ana no fuera muy celosa, probablemente, te leo, ¿cuál sería la respuesta? Primero coloca la respuesta. El efecto lógico de esa pregunta, ¿cuál sería? Pues no tengas miedo. ¿Cuál sería el efecto lógico de esa pregunta? Muy bien, genial, muy bien, chicos, están muy atentos. Me agrada mucho ver eso, ¿ya? Muy bien a todos los que acaban con algunas palabras más, palabras menos, ¿no? Cambiando algunos términos, pero todos en general, en esencia, han escrito lo mismo, que su ex no lo hubiese dejado, ¿sí? Pero ahora quiero que observen a la derecha. El texto es el mismo, no se preocupen por el texto. Ana, pues te dejó, pues eres muy celosa, así es que no llores. Pero la pregunta dice, si la amiga de Ana fuera muy celosa con su pareja, probablemente, te leo, ¿cuál sería el efecto? Probablemente qué. Muy bien, chicos, muy atentos. ¿Alguien más se animará? Muy bien, ahí está la gente que siempre apoya, ¿no? Así es, hijos. O sea, cada quien con sus palabras, pero en esencia están diciendo esto, que terminan, que la dejan, etcétera, ¿sí? La dejarían. Y en estos momentos todos, Chávez, Chiraico, todos, Lucero, hemos sido testigos de la enorme diferencia entre una pregunta de intrapolación y extrapolación. Profe, discúlpeme, soy de los que no notó esa enorme diferencia que usted anuncia. Observa lo que pasó acá, Ariana. A la izquierda hice una pregunta que alteró al texto por dentro. El texto que está de negro me decía que Ana era muy celosa y la pregunta que está de rojo, ¿cierto, Yulisa? Me dice que ahora Ana ya no es muy celosa. A eso se le llama intrapolación. ¿Y qué es la intrapolación? Como su mismo nombre lo indica. Intra, ¿qué significa, chicos? Ayúdenme, ustedes pueden. ¿Qué significa intra? ¿Qué significará intra? Así es que ahora, así es muy bien a todos. Es algo interno, interior, es dentro, como me están escribiendo ahí. Dentro, así es la vida. O sea, dentro, así es Valverde. Todo muy bien, dentro. Entonces, eso es intrapolar. Es cuando yo realizo una pregunta y modifico al texto por dentro. Entonces, cielo, demos rienda suelta a nuestra imaginación. Si el texto dice que no se pudo algo, la pregunta dirá, ¿y si sí se pudiera? Si el texto dice que Juan es pequeño, la pregunta dirá, ¿y si Juan fuese alto? El texto dice que Pedro es muy solidario, y la pregunta diría, ¿y si Pedro fuese egoísta? El texto me dice, ¿no? Que, por ejemplo, María es una persona perversa y luego el texto me dice, si fuese una benefactora, si fuese bondadosa,
O sea, lo que va a buscar la pregunta de intrapolación siempre va a ser modificar las condiciones internas del texto. Pero brillante, Luis Alonso, a veces ustedes chicos pueden decir cosas incluso más sencillas, ¿no? Pero más contundentes, ¿ya? De lo que podemos afirmar acá. Luis Alonso escribe muy sencillamente, pero habla de lo mismo, ¿cierto, Luis Alonso? Y es así. Una pregunta de interpolación siempre toma los mismos conceptos del texto y crea un giro en ellos. Lo que era bueno será malo, lo que era puntual será impuntual, lo que estaba arriba estará abajo. Siempre modifica internamente, intrapolación. Pero miren qué pasó a la derecha. Todos, ojalá que estén atentos, hijos. Estamos dando todo en esta clase para que ustedes lo entiendan. Miren en cambio la derecha. Si la amiga de Ana fuera muy celosa con su pareja, la pregunta que está de rojo contiene una información que es ajena al texto, que el texto que está de negro ni había nombrado. Chicos, en el ejemplo de la derecha, en la pregunta de rojo, ¿cuál es ese elemento externo al texto? Ese elemento que está fuera del texto. ¿Cuál es, chicos? ¿Cuál es? Claro, claro, es la amiga, así es chicos, la amiga de Ana. Y si lo notas, Ariana, si lo notas, Yulisa, en el texto que está de negro nunca se habló de la amiga de Ana. O sea, la pregunta de extrapolación, profe, me está diciendo que lo que va a hacer es poder colocar a cualquier elemento ajeno al texto. Así es, Yulisa. Totalmente así es. La pregunta de extrapolación auténtica te invita a llevar las ideas del texto hacia un caso externo al texto, una situación externa, ¿ya? Por algo es extrapolación, por algo es extrapolación. Y con todo esto, hijos, ¿qué he querido decir sobre todas las cosas? Ya lo notaron, ¿no? Que no toda pregunta que empieza con sí es de extrapolación. Y acá viene algo más curioso, Ariana. Algo más curioso, Kiara. Si ustedes tuvieran textos de exámenes de admisión pasados, se quedarían perplejos al ver que en la gran mayoría de casos las preguntas que empiezan con sí, no me lo vas a creer, Ariana, hasta que lo ves, no lo crees, ¿no? La gran mayoría de preguntas que empiezan con la conjunción condicional sí son de qué. A ver, ¿quién le apuesta ahí? ¿Qué escribes tú? ¿Serían de intra o extra? La gran mayoría de preguntas que empiezan con sí, que han venido en el examen de admisión de San Marcos, contra todo pronóstico, Luis, son de intrapolación, como solo Yulisa lo ha escrito, ¿no? Aunque no me lo crean. Profe, espere usted, alto allí. O sea, usted nos está diciendo que hasta en eso se equivocan, le terminan llamando de extrapolación a algo que es intrapolación, y para colmo de males, le dan más importancia a preguntas de tipo intrapolación. Así es, solamente que San Marcos, ya entenderás por el esquema que tienes ahorita en pantalla, no le llama intrapolación. ¿Cómo le llama? Lo leo en el chat, hijos. ¿Cómo le llama a lo que en sentido estricto, ya dentro del terreno de las matemáticas, dentro del terreno de la economía, dentro del terreno de la sociología, se conoce como intrapolación? ¿Cómo creen que le llama San Marcos? Chicos, ¿cómo creen? Los leo en el chat. Que a ver, ¿qué? Obvio, ustedes pueden. Así es, Yulisa. Le ha terminado llamando extrapolación cognitiva. Muy bien, Yulisa, muy bien, Tania. Ya, le ha llamado así. Profe, ya, pero a ver, voy a creer en usted solo porque usted lo dice. ¿A quién debería creerle más? ¿A usted que lo está diciendo ahora, que solo está usando palabras acá, ya, confiándose en su autoridad como profesor? ¿O prefiero creerle a un profesor universitario que ha escrito ese libro del año 2011 titulado Razonamiento Verbal? Si no me crees, te invito a alguien que nos ayuda, hijos, y coloca un pantallazo de la definición de la palabra extrapolar en el diccionario de la lengua española. A ver si los académicos de la RAE y de la SALE me dan la razón a mí o a lo que San Marcos sugiere que es la extrapolación. ¿Alguien podría, hijos, darnos ahí un pantallazo? Gracias, Luis Alonso. Así es, Luis Alonso, no siempre Luis Alonso, pero ahí está, confiando en Luis Alonso. Pero si pudiera alguien, hijos, colocar la definición de extrapolar, la palabra extrapolar, le agradeceríamos muchísimo, ¿no? Le agradeceríamos, ahí está Luis Alonso mismo, pegamos allí, Kiara lo ha copiado y pegado también para todos, miren allí, ella ha buscado interpolar, ojo, eso es otra Kiara, ¿no?
A ver, discúlpenme, formado sobre interpolar con cambio el prefijo inter por extra. Qué interesante. O sea, la definición que ha colocado Kiara dice que la palabra antes, la más usada era interpolar. Interpolar todavía sigue en el diccionario, la interpolación. ¿Qué es la interpolación? A ver si me acuerdo del diccionario. Creo que tiene tres, cuatro acepciones y varias de ellas, las tres primeras, si mal no recuerdo, dicen que es introducir en un texto ajeno comentarios propios. O sea, yo como profesor de RV hago interpolaciones, Kiara. ¿Qué te parece? A pesar de que no estábamos hablando de ese concepto, ¿no? Pero casi juraría que esa es la definición de interpolar, cuando agregas opiniones, comentarios, ideas propias en un texto ajeno, en un texto que no te pertenece. Y eso hago yo. Cuando analizo un texto, lo has notado, Kiara, leo un fragmento, introduzco una idea mía, continúo el texto, introduzco otra idea y estoy constantemente haciendo interpolaciones, ¿ya? Pero igual, ahí Kiara colocó, aplicar a un ámbito determinado conclusiones que se obtienen en otro, primera acepción. Y ahora miren la segunda acepción, hijos, miren la segunda acepción. Profe, a ver, espere un alto. La primera acepción es justo la que usted usó. En efecto, miren, si recuerdan acá, lo coloqué. Esa definición que les puse no fue caprichosa. Ya, hijos, ahí está, miren. ¿Lo ven? Ahí en medio. Les di la misma información que está en la academia, ¿ya? En el caso de la propuesta de la RAI y de la SAL. Pero ahora miren acá, que ya habíamos respondido, miren que aquí, en la definición que nos dio, discúlpenme, Kiara, segunda sección. Ese es el origen de la palabra extrapolar. Matemáticas. Es un concepto matemático que ha sido erróneamente empleado. ¿Cuál es la palabra más importante? Todos están viendo lo que Kiara ha compartido, hijos, en la segunda sección. ¿Cuál es la palabra que nos indica que estamos claramente ante una extrapolación? ¿Alguien lo llega a ver? Hay un término. Todo vale, ¿ah? Todo sirve, pero uno resalta para saber que estamos ante la extrapolación. ¿Cuál será esa palabra, chicos? ¿Quién nos puede ayudar? En la segunda sección de lo que Kiara ha colocado, donde dice averiguar o estimar el valor de una magnitud para valores de la variable que se hallan fuera del intervalo en que dicha magnitud es conocida. Brillante, Ariana. Muy bien, Ariana. Kiara, parecía estimar, pero la palabra más esencial allí, así es Luis Alonso, así es Kiara, es fuera. Es fuera, ¿no? Por eso es extrapolación, porque lo aplico hacia algo que está fuera. Entonces, ¿cómo me vas a decir de una pregunta que cambia internamente al texto se va a llamar extrapolación? Bravo, error. ¿Me dijo? Error maquillado con el nombre de extrapolación cognitiva. ¿Sí? En fin. Y ya sabes que la auténtica extrapolación, San Marcos le llama extrapolación referencial. El nombre sí es muy bueno, ¿ah? Los dos nombres son muy buenos, ¿no? No por extrapolación, el primero, sino por cognitiva. Mira, Ariana, estás atenta, Luis Alonso, Kiara, todos. ¿Por qué cognitiva? Porque es hipotética y mental. Juan era bueno, y si fuera malo, hipotético, ¿no? Cognitivo. En cambio, ¿por qué la otra es referencial? Claro, porque te estoy hablando de Juan. Mira, te digo, Juan estudió y por eso ingresó a San Marcos. Causa, Juan estudió. Efecto, ingresó a San Marcos. Y ahora mira mi auténtica pregunta de extrapolación. Si Marta estudiara mucho, ¿no? Muy probablemente, respuesta, ingresaría a San Marcos. Eso es extrapolar. Tomé la relación causa-efecto, ¿no? Del amigo, bueno, ya me olvidé el nombre, Pedro creo que dije, ¿no? Y lo trasladé hacia el caso de Mar. Eso es una extrapolación. ¿Ya, chicos? Así es Luis Alonso. Trasladar una situación a otra. Agregas un elemento externo. En fin, hijos. Ahí está. No he dejado de hablar buen rato. Y quiero que observen antes de ver el texto 3, me permiten hacer una rápida exploración del material para ver qué preguntas tenemos. Hay que agradecer mucho que en la elaboración del material siempre colocan una pregunta en cada texto que empieza con la conjunción condicional sí. Pero acá lo interesante va a ser, los invito a todos a reconocer si es extra o si es intra. ¿Les parece? Empezamos rápidamente. Si un principio similar se aplicara a otros espacios culturales, como museos o teatros, sería razonable esperar que, intra o extra, ¿quién lo escribe? Muy bien, ya te diste cuenta, Luis Alonso, muy bien, Jean Paul, Luis Alonso, Milagros, Díaz, Ariana, Valverde, Fabricio, Coila, muy bien, así es Chávez, eso es extrapolar.
porque dice a otros espacios culturales. Maravilloso, me alegró que alguien haya escrito ese otros, ¿no? Se dieron cuenta que se traslada las relaciones de causa-efecto a una nueva situación. Pero mira, ahora la pregunta 10. Puede ser extra, puede ser intra. Tú dime, si un país aplica deportación inmediata a extranjeros con delitos graves y además activa alertas migratorias coordinadas, según el texto A sería razonable prever que la pregunta es de extra o intra. ¿Qué tienes que decirme? Ya, Luis, dice según A, pero noten esto, ya, todos han fallado, no pasa nada, no pasa nada. Se les escapó esto, chicos, esto se les escapó. Miren esa pequeñez, un país. ¿Alguien ya lo notó? Así es, Valverde, ya te diste cuenta. No se preocupen, hijos. Fue mínima la expresión que te invitaba a trasladar lo que te están diciendo de un caso hacia otro caso. ¿Lo notaron ya? Luis Alonso, ¿verdad? Un país, ¿no? Entonces te pide trasladarlo a ese hipotético país, ¿sí? No pasa nada, no pasa nada. En el caso del texto o de la pregunta 15, si los desórdenes alimenticios, está en inglés, ¿no? Pero más o menos dice allí, ¿ya? Continuaran, etcétera. Ojo, le da una continuidad a algo que no la tiene, pero ahora dice que van a continuar, ¿no? Intra o extra. ¿Quién se luce? A ver, ¿quién se luce con eso, digamos? Le da una continuidad a algo que sospechamos, ¿ya? Va a ser una continuidad para bien o para mal, pero le da esa continuidad. Eso es intra o extra. Simplemente, como lo escribe mi amigo Valverde y Luis Alonso, intrapolación, ¿no? Por fin, intrapolación. Y la pregunta 20, ¿quién se luce? Si la desestimación institucional del feminicidio se mantiene en el tiempo, ¿qué quiere decir que se mantiene en el tiempo? ¿Qué está haciendo la pregunta? Está haciendo que algo que está en el texto ahora continúe, se mantiene todavía, no va a cesar. Intra o extra, así es Valverde, ya se dieron cuenta, si me sigue hablando de lo mismo, y lo que era bueno ahora es malo, pequeño, alto, lo que no continuaba ahora continúa, lo que no sabemos se va a mantener, se mantiene ahora, intrapolación, ¿ya? Intrapolación. Espero que se haya entendido, hijos. Me encantaría ahorita poner textos de exámenes de admisión. Puedo hacerlo, pero van a aparecer con logos de academias, de colegios. Espero me entiendan. Normalmente así están los materiales en internet. ¿Ya, chicos? Ese es el único detallito, ¿no? Estaba ya descargando mi PDF, pero salían todos los exámenes ahí con marcas de agua y todo, ¿ya? Y no es ético hacer eso, ¿no? No es ético, pero los invito a todos ustedes a ver los textos de admisión que tengan por allí y a diferenciar entre intra y extrapolación, ¿no? Entre intra. ¿Saben qué sí puedo hacer? Lo puedo leer de mi celular. ¿Les parece? Denme ahí unos segundos de mi celular tranquilamente, ¿no? Tranquilamente. Y acá le vamos a dar más dificultad porque ni siquiera lo vas a leer, sino lo vas a escuchar. Y a pesar de escucharlo, tengo mucha fe en que lo puedas contestar a partir de solo oírlo, ¿no? De saber si es intra o extra. A ver, año 2026-1, el último examen de admisión, ¿ya? No este que se avecina, el anterior. Áreas de IE, ¿les parece? Vamos a buscar si hay pregunta de intra o extrapolación en área de IE. Probablemente no haya nada, ¿no? A veces San Marcos es cruel. La primera pregunta por pigmentocracia, en sentido contextual. Segunda pregunta, tesis central, jerarquía textual, ¿no? Tercera, pregunta 13, ¿se puede inferir? No hay nada que empiece con sí. Pregunta 14, nos preguntan por la frase doble gesto inaugural, sentido contextual. Uy, me está dejando mal el examen. Ni una pregunta, pero se los dije, creo, ¿verdad, hijos? Creo que se los dije, que en los últimos años ya no es muy usual encontrar estas preguntas. Creo que en este examen no hay ni una sola pregunta que empiece con fue en vano, ¿no? Fue en vano ahí. Nos falló el área D y E, ¿no? Nos falló el área D y E. Le tengo fe al área BC. A ver, ¿qué dice el área BC? Un texto, uno al menos con una pregunta de extra o intra tenemos que encontrar. ¿Sabes qué? Solo voy a ver este examen más y luego me voy a lanzar a los exámenes que están antes de la pandemia, ¿ya hijos? Y van a ver un concierto de preguntas de extra e intra. Antes de la pandemia siempre venían, ¿no? O casi siempre, para ser sinceros. Qué pena, estoy viendo el área ahora BC, ni una sola pregunta que empiece con C.
ni siquiera en el texto en inglés, ¿no? Ese it que buscamos. Nos ponemos antiguos, chicos. Vamos al año 2016-1, ¿le parece? ¿O muy antiguo? Área A, B y D. Apuntaron esa vez al área A, D y F. El año 2026, recuerden, fue un año crucial, ¿no? Para varios cambios de San Marcos. Un chico hizo 97 preguntas correctas, un puntaje de miedo, hijos, ¿ah? De miedo. 97 correctas se hizo, ¿no? Ahí venía serie verbal, venía eliminación de oraciones. Primer texto, todos están atentos ahí, vamos a ver. Me falló el primer texto, nada empieza con sí. Segundo texto, por eso les dije casi siempre. Por fin, pregunta 15, 2026, 1. Pregunta 15. Si el autor acertara en su hipótesis de que el discurso apocalíptico cobra sentido último en las masas que se constituyen en signo de nuestro tiempo, entonces, chicos, de nuevo, si el autor acertara en su hipótesis de que bla, 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 si el autor acertara en su hipótesis, ¿qué deduces? ¿Qué deduces? ¿Que el autor acertó o no? La pregunta dice, si el autor acertara en su hipótesis, puede que el autor no lo haya hecho, pero ahora sí lo ha hecho. Te pregunto, intra o extra, muy bien, chicos, brillante, muy bien. Y si vieras Nicole Coila, todavía deben haber algunos videos, menos mal Bones no estaba en esos tiempos, ¿no? Arruinando ahí la cuestión ya. Si vieras los videos Nicole Coila Díaz de otras instituciones, haciendo un solucionario, vieron el sí. ¿Qué crees que dijeron Díaz? ¿Qué crees que dijeron Coila? Chicos, miren, sí, extrapolación. Tú dirás, pero profe, espero que haya estado atento. La gran mayoría hace eso, dice eso, solo replicando el error de San Marcos. O sea, hay que también ser empáticos, ¿no? No es que uno quiera siempre dar errores o dar información errónea, sino que si así está en el temario y en el material oficial que se hace, dirán algunos. Pregunta 20, mira, ayúdame. Si la contrastación en modelos animales hubiese resultado contraria a lo esperado por Cato y Kazuya, si la contrastación en modelos animales hubiese resultado contraria a lo hecho por ellos, intra o extra, hijos. Si hubiese resultado contraria, brillante, brillante. Sé que por ahí dos se equivocaron por colocando extra, pero muy bien a todos los demás. No pasa nada si te equivocas. Hijos, la pregunta decía, si hubiera resultado contrario a lo que esperaron, o sea, ellos esperaron A y les salió lo contrario, ¿no? Esperaban esto y les salió lo contrario. Eso es intrapolación, ¿ya? Intrapolación. Estamos en textos reales. Te dije, no me iban a fallar esos exámenes de admisión, ¿no? En eso siempre venía. Incluso si paso el año 2017 y con esto acabo para avanzar los textos, ¿ya? Ahí ya habían muerto oficialmente series verbales y eliminación de oraciones, solo venían 15 preguntas de RB, ya no 20. Y veo en la pregunta número 4 no me falla, ¿no? Ahí está, justo lo que te dije, a veces en la 4 a veces en la 5. Pregunta 4 dice, si Keynes no hubiera prometido acelerar la reforma migratoria en Estados Unidos, estoy en el examen de San Marcos 2017-1, si Keynes no hubiera prometido acelerar la reforma migratoria en Estados Unidos, intra o extra, te leo, intra o extra, brillante, chicos, brillante, brillante. Esto es intrapolación, porque dice no hubiera prometido, o sea, el texto que dijo, que sí prometió, ¿verdad? Buenos días, Marlon, buenos días. ¿Ya? Y podemos ver el texto 2 rápidamente. Los invito a ver el texto 2. Los invito a ver el texto 2. 2000, busca en internet. Te dejo esta tareita para después. Examen de San Marcos 2017-1. Mil respetos para quien encuentra algo curioso en el texto. Te voy a dar toda la información, ¿ya? A ver si alguien está comprometido con su ingreso. No va a poder creer lo que va a encontrar. No me lo vas a creer, ¿ah? La semana que viene te voy a preguntar si puedes. Luis Alonso, Marley, Yulisa, alguno de ustedes me hace acordar. Profe, nos lanzó un reto. Si alguien era capaz de encontrar algo muy curioso en el texto 2 del examen de San Marcos 2017-1, áreas C y E. De nuevo, chicos, examen 2017-1, áreas C y E, texto 2, ¿ya? Luis Alonso nos acaba de colocar ahí la pregunta, gracias Luis Alonso, muy bien. Luis Alonso acaba de colocar la pregunta. La pregunta número, esa es la número 10, muy bien Luis Alonso. Me alegra porque Luis Alonso acaba de colocar algo que nos deja bien, ¿no? Que estamos en verdad consultando un examen
en donde en efecto sí aparecen estas preguntas, ¿ya? Miren la pregunta. Si el Estado priorizara una política que fomente el crecimiento y desarrollo económico, ¿qué deduces? ¿Que el Estado está priorizando eso, sí o no, chicos? ¿El Estado estará priorizando? No, no, pero ahora te dice que sí. Muy bien, esto es intrapolación, así es, chicos, intrapolación. Pero ojo, mi reto no era es igual a Luis Alonso, le agradezco mucho que haya colocado la pregunta. Mi reto, Luis Alonso, te va a agradar. Es encontrar un error en ese texto 2. Texto 2, examen 2017-1, área CI. Cuando encuentres el error, no lo vas a poder creer. No lo vas a poder creer. Le tengo fe a que uno lo encuentre. Más de uno lo va a encontrar, ¿ya? Les voy a volver a preguntar eso la semana que viene. Para que veas que San Marcos es humana también. Está el examen, lo hacían, lo hacen personas y pueden cometer errores. No vas a creer lo que vas a encontrar ahí, ¿ya? Hablaremos de eso la siguiente semana. Pero acaban de ver, chicos, para acabar, ¿qué es lo más frecuente en exámenes de admisión? ¿Intra o extrapolación? ¿Qué es lo más frecuente, amigos míos? Intra o extrapolación. Todos acabamos de ser testigos de que lo más frecuente es la intrapolación. ¿Y quién diría, Kiara, que ese concepto, qué triste, ¿no? Ya que mi amigo, creo que fue Enzo, que dijo que actuaba en las sombras, ahora su frase me hace acordar sobre lo que le pasa a la pobre intrapolación, siendo un concepto que explica tanto en la comprensión lectora, pero que desaparece. A ese texto, no. Es más, basta y sobra lo que aunque lo acabas de poner con, menos mal Rojas, lo has colocado en mensaje directo, ¿ya? Para que no se vea antiético que está con marca de agua, ¿no? De otra institución, ¿ya? Muy bien, Rojas, me lo acabas de colocar en mensaje directo, no lo vayas a poner para todos, ¿no? Por lo que no es ético, ¿ya, chicos? Solo por eso, pero Rojas, muy bien. Me lo puso en mensaje directo. Ese texto, Rojas, justamente ese texto. Repito, es el reto. Si encuentras un error, encontrar un error es el reto ahí. A ver quién está comprometido. Cuando lo vean, hijos, no les estoy vendiendo humo. Se van a quedar sorprendidos a más no poder que algo así haya podido ocurrir en un examen de San Marcos, ¿no? Les lanzo ese reto, ¿ya? Dicho eso, hijos, justo estamos, gracias, Rojas, muchas gracias, ¿no? Justo estamos en el texto 3. Lo más rápido, apóyenme mucho, hijos, tal como la semana pasada. Los trastornos de la alimentación, dice acá, son afecciones graves que afectan tanto la salud física como el bienestar emocional. Atento a eso. Si tú pensabas que solo es físico, no. El texto desde un principio dice también es emocional, ¿ya? No te preocupes, Luis Alonso, no va a salir al ojo, lo tienes que leer con calma y vas a ver. Ya, Luis Alonso, tranquilo, ahorita te perjudicaría un poquito, Luis Alonso, pero ya voy conociendo un poco tu perfil como estudiante y se nota que te gusta ir a investigar, averiguar, ¿ya? Pero para la semana que viene lo haces con comodidad. Involucran, dice, conductas alimentarias alteradas, ¿no? Una preocupación intensa por el peso. Las personas que padecen eso se preocupan mucho por su peso, por su forma corporal y empiezan a experimentar patrones dañinos. Por ejemplo, miren, esto es clave, chicos, esto es clave. Restringen la alimentación, los famosos atracones cuando comen en demasía de un momento a otro, o las purgas cuando se inducen al vómito y a botar todo lo comido. Trastornos como la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón no son simples elecciones o hábitos, hijos. Esto es un mensaje a la conciencia para todos. No es una elección o hábito. Es decir, Luis Alonso, nadie aquí tiene que cometer el error de pensar que si un amigo tuyo tiene anorexia, tiene bulimia, trastorno por atracón, no vayas a pensar que elige hacerlo. No le des ese consejo, ¿no? Que tanta gente le da a quien está con depresión. Oye, ¿estás con depresión? Sí, que eso. Entonces no te deprimas, ¿no? Y pensar que porque le digo no te deprimas ya arreglé todo, ¿ya? Quien tiene bulimia, quien tiene estos trastornos alimenticios, no lo hace por elección. No le digas, entonces come bien, entonces come completo, así no vas a solucionar nada. Son enfermedades complejas, influenciadas por factores, de nuevo lo afirma el texto, tú estás muy atento, ¿no? Factores psicológicos, biológicos y sociales, esos son los, ¿ya? Estos trastornos suelen desarrollarse de manera gradual, menos a más.
La presión social por alcanzar ciertos ideales corporales, la exposición de imágenes idealizadas en redes sociales, ¿no? Recuerden que Instagram tuvo problemas años atrás, Mark Zuckerberg tuvo que afrontar por allí juicios, no me acuerdo si juicios, discúlpenme, pero sí, presión incluso del mismísimo Congreso, porque Instagram facilitaba, ¿no? No solo con o en parte, en buena parte con los filtros, que mucha gente exhiba una imagen que no era propia, que altere la propia imagen, de tal manera que había un contraste muy radical entre lo que la persona mostraba en redes, como Instagram, y lo que en verdad era en el día a día. Y la cosa se agravaba un poco más, ya, cuando notábamos que esto incluso podía generar también depresión en las personas que veían imágenes de mujeres, de varones, o una belleza superlativa. Y cuando uno se miraba al espejo y contrastaba estas diferencias, eso generaba muchos problemas. Eso que estoy diciendo, Luis Alonso, que parece mero comentario personal, si ustedes lo indagan por internet, van a ver que tiene fuentes, ¿ya? Por ahí estuvo un poquito en problemas Instagram por eso, ¿no? Pero esa crítica, seamos sinceros, Marley se puede extender a varias redes sociales en la actualidad. La presión social por alcanzar esos ideales generaba estos problemas, ¿no? Experiencias de estrés, baja autoestima que pueden aumentar la vulnerabilidad de cada persona. Con el tiempo, chicos, los patrones alimentarios poco saludables pueden convertirse en una forma de sentir control, de afrontar la ansiedad o manejar el dolor emocional. Sin embargo, ojo, las consecuencias físicas pueden ser graves, incluyendo deficiencias nutricionales, problemas cardíacos y debilitamiento del sistema inmunológico. Hay mucha gente que cree que puede controlar, ¿no?, su patrón alimentario, pero como esa persona no es nutricionista, puede tomar acciones que vayan en contra de su propia salud. ¿Sí? Finalmente, último párrafo, el tratamiento de los trastornos alimentarios requiere más que centrarse únicamente en la comida, chicos, porque ya estamos dejando en claro que es una enfermedad más compleja. La recuperación suele implicar atención médica, terapia psicológica y apoyo familiar o comunitario. El reconocimiento temprano, chicos, es esencial, ya que la intervención oportuna mejora los resultados y reduce el daño a largo plazo. Comprender los trastornos alimentarios como problemas de salud y no como fallas personales, no le digas a quien tiene o vive esto que está fallando solo como persona, esto va más allá de él. Es clave para promover empatía, tratamiento eficaz y una recuperación por fin, ¿no?, duradera. ¿Ya, chicos? Muy bien, permítanme resaltar ese final que es muy, muy bueno. Pregunta entonces número 11, y ahora paso entonces a nuestro material. Veamos allí. Así es, Marley, qué buen comentario, ¿no? Nos indican ese supuesto estándar de cuerpo y de belleza, claro, precisamente, ¿no? 11, el enfoque principal de este texto, ¿cuál sería? Profes, obvio que no puede faltar mi tema. ¿Y cuál es mi tema? Trastornos alimentarios. Por ende, miren todas las que caen víctimas de eso, ¿no? La más rápida que se viene abajo es la C. ¿Cuál es el grave error de la C? Noten que ni siquiera nombra los trastornos. Su tema son las redes sociales. Error de la D. No nombra los trastornos alimentarios tampoco, ¿no? ¿Cuál es su tema? Los malos hábitos alimenticios, que no es lo mismo que trastornos alimentarios, ¿ya? Recuerda que un trastorno no solo es un hábito. Y la E no puede ser porque habla de alimentación saludable, imagínate, ¿no? ¿Dónde están los trastornos alimentarios? Ni aparece. Todo está entre A y B, entre A y B. Y aunque en A dice trastornos alimentarios, el gran problema es que no está esa definición médica ni ese tratamiento. No aparece específicamente una descripción del tratamiento, ¿sí? Por ende, se luce en todo lo que me acaban de pedir que la respuesta es B de beso, brillante, chicos, muy bien, muy bien. Pasamos a la pregunta 12. Recuerden que el texto hablaba de 3 acciones que suelen cometer las personas que tienen trastornos alimentarios, ¿no? 3 tipos de acciones, ¿ya? Una de ellas era el atracón, por ejemplo, pero la primera era la restricción. Y es una restricción que tiene que ver con los alimentos. Por ende, ¿cuál sería la mejor respuesta? Por ende, se luce Yara, se luce Yulisa, Ariana se luce, Marley también. Jocelyn no deja escapar la oportunidad de lucirse, Rojas Ayala, Jan Lane, Luis Alonso, Chávez, Coira, Karen y Milagros. Y todos han escrito justamente, si es una restricción, limitas la cantidad de alimentos. Brillante, hijos, muy bien, ¿ya?
La delimitación deliberada, o sea, voluntaria. La A no podía ser por culpa de quién. Permítanme acá indicarlo por emocional. Ustedes, si gustan, vayan viendo la 13, ya chicos, vayan viendo la 13. La B no puede ser porque no es social, es propio, es individual. La D de dedo no puede ser porque no es una supervisión médica, es una acción de cada uno de nosotros, ¿no? Y la E no puede ser por temporal, porque más bien si es un trastorno va a ser constante, ¿ya? No va a ser solo de un día. 13. Es falso afirmar que los trastornos alimentarios son simplemente, mira allí, simplemente decisiones personales. Ya dijimos que eso no es así. ¿Por qué no es así? Marley Celuce, Yulisa, Rojas, Chávez, Anchiralco, Díaz, Luis, Alonso, Boila, Yanley, Cutipa, Chiara, Ariana, Milagros y Valeria también, ¿ya? Todos ellos se lucen. Eso es falso porque según el texto es una afección, es una enfermedad que es bastante más compleja. La A no podía ser por principalmente, la B no podía ser por único, las D de dedo no podía ser porque dice innecesaria y la E de enano no podía ser como no relacionado, etc. ¿Ya? Respuesta por ende, hijos, como ustedes afirmaron, claramente C de casa. Pasamos a las siguientes dos preguntas. Permítanme, mientras que borro, ustedes vayan viendo la 14, ¿no? Vamos a borrar aquí y vamos viendo la 14. ¿Qué dice? Del pasaje se puede inferir qué cosa, estimados chicos. ¿Qué se podría inferir? Muy bien, veo que ya ahí tienen respuesta, ¿no? Por ejemplo, a ver, Kiara, Stals, Alonso, Coila, Nicole, Chileno, Cutipa, Yanley, Ariana, Yulisa, Marley, Díaz, Luis Alonso, Rojas, Ayala y Chávez también. Dedo, muy bien. La A no podría ser, ¿por qué? Porque dice de forma natural, como que el problema se va solo. Oh, hace falta un tratamiento. Peor, mira, sin intervención, ¿no? B no puede ser por esa rara vez. Rara vez. C no podría ser porque dice papel menor. La E no podía ser por exclusivamente. Y finalmente vamos a la pregunta entonces 15, ¿verdad, hijos? Si los trastornos alimentarios siguen tratándose como fracasos personales, es probable que quede. Imagínate que le eche la culpa solo a cada persona, y eso sería un grave error. Con eso podría ser que alguien no busque y piense que él es el culpable de todo o ella y no va a buscar ayuda. Muy bien Marley, muy bien Contreras, muy bien Cultipa, muy bien Rojas, Coila, Ariana, Yanley, Nicole, Manco, Damián, Chávez, Elisa, Luciana, Silo y Díaz. Respuesta C de casa. La A no sería porque dice aquí se volvería más rápido y sencillo, para nada, se volvería más problemático. La B no podría ser porque dice la empatía social va a aumentar para nada, más bien se van a colivir. La D no podría ser por desaparezcan y la E no podría ser por innecesario. Muy bien, finalmente entonces vamos a borrar aquí todos los apuntes y ya sabemos que la respuesta en ambos casos ahí fue D. Muy bien, ahora sí, ya lo borramos todo, la respuesta será D y C. ¿Ya? Muy bien, permítanme entonces, vamos a acabar esta parte y vamos a los siguientes textos, ¿no? Vamos a los siguientes textos, donde incluso ya reconocimos si habían preguntas de extra o interpolación, ¿no? Vamos al texto uno rápidamente, ayúdame como hasta ahora, pues confío en ti. Texto uno, en un concierto el espacio no es neutro, chicos, opera como clasificación social. El diseño separa públicos según capacidad de pago, ustedes lo han visto, ¿no? Y convierte la proximidad al escenario en capital simbólico, ¿ya? Qué interesante, ¿no? No es lo mismo estar en la zona Platinum, VIP, ¿no? Que estar en una zona ahí en las mismas tribunas, ¿ya? Estar cerca comunica estatus, ¿no? Mientras la lejanía traduce restricción económica. Aunque no siempre es así, ¿no? Pero bueno, así la topografía del recinto condensa jerarquías en una geometría visible, donde el ingreso determina qué se oye, qué se ve y con quién se comparte la experiencia. La escena descrita altera esa regla. Un cambio administrativo redistribuye posiciones e invierte parcialmente el mapa. Quienes tienen menos dinero quedan más cerca y quienes tienen más pasan atrás. Sin embargo, la inversión espacial no elimina la desigualdad, la delata. El desconcierto y la apelación al no se lo merecen
muestran cómo el privilegio se naturaliza y cómo la distancia se vive como pérdida de reconocimiento. Desde Bourdieu, el francés, ¿no? El episodio ilumina la distinción. El consumo cultural sigue siendo un lujo, pero su ordenamiento puede volverse contingente, o sea, que a veces funciona así o a veces no. Cuando el espacio deja de obedecer al dinero, la cultura no se democratiza automáticamente, bien se hacen visibles las bases del clasismo y las fronteras que sostienen el acceso. La intervención funciona como experimento, modifica el reparto de prestigio y expone la desigualdad que el diseño suele encubrir. Debí comprar más estatus, dice allí, ¿no? Alusión, bueno, a tu querido Benito, ¿no? El cambio de escenario de un concierto revela cómo las jerarquías económicas se reproducen en todas partes. El espacio refleja la desigualdad. El diseño de un concierto funciona como una miniatura del sistema reproduciendo jerarquías basadas en ingresos. Mientras más lejos, menos dinero, mientras más cerca, más dinero. Pero la cercanía no es solo espacial, es un marcador de prestigio. Si el espacio deja de obedecer al dinero, un cambio en el orden esperado, más allá de las quejas hacia la administración, dejaron ver una oleada de clasismo, ¿no? Eh, Menos dinero los pusieron más cerca, ¿ya? Del escenario, que además es una casita, dice ahí, ¿no? Menos dinero. Y a los que tenían más dinero, en cambio, ahí atrás, más dinero estaban lejos. Pero ¿qué hacían? Insultaban, ¿no? Ídolos, no se lo merecen, bola de pobres, muertos de hambre, no les alcanza, etcétera. Pero decidieron igual pagar por estar más lejos. ¿Podemos entender esto como la democratización de la cultura? No, pues sigue siendo un lujo asistir a conciertos, pero alterar el orden nos deja ver sobre qué bases se sostienen. Qué interesante, ¿ya? Esto en verdad pasó, hijos, en un concierto de Bad Bunny. ¿Alguien sabe? Disculpen la ignorancia, o no soy mucho de música urbana, pero ¿habrá pasado en verdad? ¿Habrá sucedido? Aunque la fuente acá es Bourdieu, ¿no? Y Bourdieu lleva ya décadas de muerto, ¿no? Lleva ya mucho tiempo de fallecido. Sí, dice Nicole, Marley también lo asegura que sí pasó. Ah, interesante, ¿eh? Lo voy a ver. Confío en Marley, eso sí, confío en Nicole, pero quiero ver los detalles sobre todo, ¿no? Confío en que sí ha sucedido. Y me parece espectacular, interesantísimo, ¿eh? Si esto es cierto, en verdad, Marley y Nicole, sería muy, muy interesante, ¿no? Que haya pasado algo así, en verdad. Veamos entonces, pregunta uno, hijos. ¿Estaba más caro el platino? Mira ahí Marley lo escribe, ¿no? Bueno, en fin, Contreras ya no ve TikTok, dice, ¿no? En fin, el norte lo fue todo, dice Simón. Por fin apareció Simón, ¿no? Al menos para comentar eso. A ver, Luz Cansey. La intención principal del autor es comparar distintos modelos de gestión cultural, dónde estuvieron esos modelos de gestión cultural. A ver, ¿qué debe eso? Explicar las razones logísticas que obligan el error, decir que obligan a organizar conceptos mediante zonas diferenciales, ¿no? Sobre todo esto, razones logísticas, cuando el texto más incide en cuestiones económicas, ya, no tanto en logística. Dedo, escribir un evento particular con el fin de resaltar su carácter novedoso dentro de la industria musical, pero ¿dónde está lo económico y social, no? Solamente se atiene a que fue novedoso para la música en sí misma. Promover un sistema alternativo de venta de entradas que elimine completamente, es eliminar completamente la invalida, ¿ya? Porque no pasó eso. Respuesta brillante, hijo. Muy bien a todos. Discúlpenme que no los haya nombrado cada uno, porque han sido muchos, ¿ya? Secas. Pasamos a la dos. Cuando el texto dice naturaliza, ¿para qué lo hace? Permítanme, está acá, miren, ¿ah? Sin embargo, el concierto y la apelación al no se lo merecen muestran cómo el privilegio se naturaliza, cómo el privilegio parece percibirse como lo más normal de esta vida y de este mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser ahí su respuesta, chicos? Se naturaliza, dice ahí, ¿no? ¿Cuál sería entonces para ustedes la respuesta? Descanse, ustedes pueden, sin miedo, ¿eh, chicos? ¿Cuál entonces sería la respuesta aquí? Muy bien, los leo entonces. Veo que todos unánimemente, ¿no? Me han escrito C de casa, disculpen, también han sido muchas intervenciones. C de casa. Y eso es
Correcto, ¿no? Muy bien. Presenta como normal e incuestionable una desigualdad que en realidad responde a construcciones sociales específicas. Lo que hace esa naturalización es normalizar algo que no debería ser justamente normalizado, ¿no? Debido a su negativo, ¿ya? La A no podía ser, mientras que ustedes ya van analizando la 3. Permítanme formalmente explicar por qué no era la A, por ser racionalmente, no es racional hacer eso, no es lógico. Una B no podía ser por excepcional, como si fuese raro, cuando más bien se está volviendo muy normal. La D no podía ser porque dice únicamente, y la E no podía ser por eh, discursos culturales aparentemente neutrales. Por eso de ocultación deliberada, como si fuese totalmente voluntario hacerlo. Cuando el texto dice que en esto están involucradas también no solo intenciones directas, sino también indirectas, ¿no? Ok. Se vuelve normal incluso inconscientemente, ¿ya? Por eso no puede ser la E. Vamos a la 3. A ver, Kiara ya respondió, por ahí Cielo también, Nicole también, Oila también, Milagros, Marley, Yandén, Rojas, Ariana, Yulisa, Cotipa, Chávez Antigua, no sé si alguien más se animará por ahí, nadie más me parece. ¿Alguien más, hijos? En la pregunta 3. Y finalmente la respuesta es, todos o casi todos han acertado, ¿no? Respuesta, permítanme, Eden. Me ayudan a decir por qué la 2 y la 4 son incorrectas, ¿no? Son incompatibles. A la 2, ¿qué le arruinó hoy? A ver, los leo ahí en el chat. ¿Quién se luce? A la 2, ¿qué le arruina? Claro, muy bien, ahí Yulisa. No sé si alguien más se animará. Así es. Cielo, Marley, Jutipa, Rojas, Milagros. Así es, Ariana. Es eliminar por completo, ¿no? Eso anula la 2, ¿ya? Y a la 4, ¿alguien nos puede apoyar? ¿Qué eliminará a la 4? Claro, Yulisa, si es Cutipa, si es Ariana, Rojas Ayala, Kiara. ¿Carece significado social? No, más bien lo tiene. Es un significado negativo, pero lo tiene, ¿verdad? Es el cielo. Ese carece significado, lo arruina todo. ¿Ya? Dos últimas, chicos. Vamos ahí, a la 4. Kiara ya lo sabe. Oila también lo tiene claro. No sé si alguien más. Igual Milagros, igual Ariana, igual Porras, igual Jan Lane. Todos concuerdan con la D, ¿verdad? Incluido allí Marley, Rojas, Jocelyn y Cielo, ¿no? A ver, D. Permítanme descartar las demás, si pueden ya observen las 5, pero permítanme formalmente descartar la 4A, debido a que dice que el público desconoce, sí sabe, solo que no se involucra o no toma conciencia. La B no puede ser porque dice mm, que afecta el orden tradicional de un recinto, de un espacio. Ese no es el problema, si cambias cómo está el escenario o eso, ¿no? La C no puede ser porque dice que simplemente es un error logístico, no. Tenía intención, ¿no? Tenía intención social de revelar esas diferencias jerárquicas. Y la E no puede ser por exclusivamente. Y llegó el momento, pregunta 5, para cerrar brillantemente este texto. Si un principio similar se aplicara a otros espacios culturales, como museos o teatros, sería razonable esperar qué cosa, pregunta extrapolación, ¿no? Lo aplico a otras situaciones. ¿Qué sucedería, chicos? Acá, ¿qué opinan ustedes? Lo aplico a otros espacios culturales, ¿no? Museos, teatros. Profe, entonces, si en un museo hago eso también, que la gente que tiene más dinero pague por entradas que están más lejos, la gente con menos dinero más cerca, entonces, profe, se reproducirían esos problemas que vi en los conciertos musicales. Claro, por eso Kiara, Milagros, Yanley, Coila, Ariana, Porras, Cielo, Yulisa y Marley me han escrito BDBs, brillante, chicos, ¿ya? Se pone en evidencia justamente, ¿no? Cuando el acceso simbólico deja de coincidir con la posición económica habitual. La A no podía ser por esta desaparición, la B no podía ser, así cielo, muy bien. La C no podía ser porque dice se incrementa el interés cultural en sectores tradicionalmente alejados de los espacios, promoviendo inclusión, incrementar, así es, cielo. Incluso el hecho de decir que promueve inclusión, más bien, pone en evidencia, ¿no? Que no está, que no es así. D de dedo no podría ser porque
Es ridículo pensar que van a cambiar, ¿no? Claro, que van a reemplazar completamente los criterios, ¿ya? Y la E no podía ser porque dice, la experiencia cultural pierde valor al no existir distinciones claras entre asistentes. No va a perder valor, más bien se va a notar más, ¿no? Esas cuestiones, ¿ya? Así esas funciones. Pasamos rápidamente entonces al texto 2 a 2b. Aquí nos vamos al sur. A ver, chicos, dice así. Defender la deportación inmediata a extranjeros con problemas penales parte de una lógica de protección urgente del orden público. Si los deporto es porque quiero que haya orden, ¿no? Esta postura sostiene que cuando una persona no ciudadana comete delitos graves o acumula procesos por conductas violentas, el Estado debe, permítanme resaltar esto, el Estado debe actuar con rapidez, chicos, para reducir riesgos, ¿no? De residencia para evitar la fuga de esa persona y aliviar el sistema penitenciario que ya de por sí está saturado. Entonces, aunque la medida es algo severa, ¿no? Draconiana incluso en ciertos casos, no obstante, genera un beneficio social. El texto agrega, se argumenta que la deportación combinada con alertas migratorias y coordinación con el país de origen funciona como un cortafuegos preventivo. Ojo al concepto, ¿ya? Mira que el contexto no te deja solo. Ojo a esto de preventivo. Corta la permanencia de quien ya mostró disposición a infringir la ley, a vulnerarla. Entonces, si yo ya tengo esa información, aunque mis medidas sean severas, pero creo que son lógicas, ¿no? Debido a los antecedentes de esa persona. Además, se afirma, chicos, que mantener infractores extranjeros en prisión implica costos para contribuyentes. El típico comentario cielo, ¿no? Marley de redes sociales, ¿ya? Cuando algunos de nosotros nos enteramos que llevan a la cárcel tal o cual persona, ¿quién no ha visto ese comentario, no? Encima le damos de comer, encima viven con nuestros impuestos, ¿se acuerdan, chicos? Ahí viene eso, ¿sí? Implica costos para contribuyentes y presiones sobre servicios públicos. Por eso priorizar expulsión inmediata. Entonces, ¿para qué mantenerlos? Mejor expulsémoslos, ¿no? Dice el texto, sería una medida racional de seguridad. Esta postura, ojo a lo siguiente, no niega el debido proceso, igual debe haber un proceso acorde a la situación, pero sí lo redefine, le da nuevas valoraciones. Bastaría una constatación penal básica y criterios objetivos de peligrosidad sin convertir la expulsión en un litigio que nunca acaba, ¿no? Interminable. En suma, chicos, se propone una política clara quien delinque de forma relevante pierde el privilegio de permanecer. La seguridad colectiva estaría ante todo, ¿no? Primaria sobre criterios individuales, ¿ya? Muy bien. Pero el texto 2b le contesta lo siguiente. Cuestionar, dice allí, cuestionar la deportación inmediata a extranjeros con problemas penales no implica tolerar el delito. Ojo, que yo critique eso no quiere decir que estoy a favor con el delito cometido, sino advertir riesgos jurídicos y efectos contraproducentes. Esta postura sostiene que la idea de inmediatez, hacer las cosas muy rápido, sacarlo del país. ¿Quién no ha visto también ese comentario, no? Cuando atrapan a algún delincuente extranjero, rápido, bótenlo, decimos nosotros, pero ojo, el autor nos pide paciencia, el segundo autor. Puede erosionar garantías mínimas. Podría ser que la persona que tú quieres que voten en verdad no haya cometido ese delito, ¿no? Podría pasar eso. Confundir denuncias con condenas. Castigar sin sentencia firme o expulsar sin evaluar en circunstancias como el arraigo. Puede ser que lo quiera votar, ya cometió un delito, digamos, robó un celular, pero puede que tiene 3, 4 hijos. No me malinterprete, no estoy diciendo que es justificable el robo, no estoy diciendo eso, pero también sacarlo del país, mejor no hacerlo trabajar para que pueda mantener a estas criaturas, imagínate, ¿no? Dejarlo sin padre, sin madre. ¿Ya? No evaluar si tiene familia, condición de víctima o riesgo en el país de retorno. También se advierte que la deportación automática puede incentivar una impunidad práctica. Si se expulsa rápido, permítame resaltar eso, se debilita la investigación. Se pierden testimonios, se corta la reparación a víctimas. Imagínate que si es culpable y que por expulsarlo no le puedo hacer pagar su delito como debe de ser. Y si lo expulso, le termino haciendo un favor, en vez que termine con una pena mayor y merecida. Y se trasladan redes criminales a otros territorios sin desmantelarlas.
Miren, eso que acabo de resaltar es muy cierto. Creo que más de uno de ustedes puede que haya visto incluso en las noticias que a veces se expulsa a un delincuente extranjero y luego recién se dan cuenta que el tipo era un sicario, ¿no? Que era un delincuente a gran escala y que tenía en su haber pues varios asesinatos y terminaron haciéndole el favor de sacarlo del país y que luego él reingrese ahí legalmente por la frontera y ya libre, ¿no? Imagínense, a veces les terminan haciendo un favor, así es que en esa parte del texto no falla. Además, se alerta sobre sesgos y arbitrariedades políticas expeditivas y suelen ampliar categorías, problemas penales, hasta incluir faltas menores, detenciones sin pruebas o procesos archivados. Desde esta mirada, chicos, el enfoque sensato es distinguir condena firme para delitos graves, permítame resaltar eso antes de ir a la pregunta, condena firme para delitos graves, control judicial, proporcionalidad y cooperación transnacional para perseguir a esas organizaciones. No solo mover personas de un país a otro, eso es pequeño, eso es corto, ¿no? La seguridad sostenida se argumenta, requiere justicia efectiva y reglas verificables, no atajos, la mera expulsión que erosionen la legitimidad de la institución. ¿Ya? Pregunta 6, chicos. ¿Qué marcarían ahí? Apóyenme con ello, por favor. Pregunta 6. ¿Cuál sería la cuestión fundamental que responde ahí el texto, no? ¿Cuál sería por ahí? ¿Qué marcarían allí? Muy bien, lo veo. A ver, veo que la gran mayoría ha elegido a Luis Alonso Sabe. De noticias, ¿no? Recién, discúlpame, Luis Alonso, veo tu comentario sobre ICE, ¿no? Y lo que sucede en Estados Unidos. Muy fuertes, ¿no? Muy, muy fuerte, ¿no? A ver, Marley, Cielo, Rojas, Coiga, Nicole, Milagros, Yanley, Pipa, Yulisa, Díaz Ortiz, Tania, Algair, Luis Alonso, ¿no? Todos coinciden con la E, ¿verdad? E. Expeditivo, Luis Alonso, es cuando un trámite se hace rápido, ¿no? Cuando se hace de forma veloz, evitando mucha burocratización, mucho trámite, ¿ya? Eso es expeditivo. Muy bien, en las 6 es unánime, han elegido como respuesta la alternativa E. Si la deportación inmediata prioriza seguridad pública, lo dicho por el primer autor, ante todo está la seguridad, ¿no? De toda la sociedad, o sacrifica garantías, eficacia judicial y sostenible, lo que dijo el segundo autor, ¿no? La no puede ser, permítame, mientras que ya van analizando las 7, para descartar en la A esto del patrullaje, que fue nombrado como algo totalmente secundario. En la B, aumenta empleo informal. No hubo ninguna mención al empleo, formal o informal. En la C, eso de países de origen, si están cooperando poco o mucho, el autor no pone ese concepto, esa idea como eje temático. En el caso de la D, nunca me dijeron si se debe ampliar o reducir el sistema penitenciario. ¿Ya? Muy bien. 7 entonces, ¿qué responden allí? Veo que la gran mayoría, ¿no? Está con la alternativa C, porque ven que expeditivo para ustedes podría aludir justamente, como les dije, libre ahí, rápido, libre de tanto trámite. Para ustedes, el antónimo sería garantista, chicos, entonces. ¿Sería garantía de algo? Ese sería el antónimo allí. Podría ser, ¿no? Podría ser. A ver, en el caso de la A no va porque afirma ese cierre, ¿no? Una cosa es un cortafuegos y otra cosa es un cierre total, ¿ya? La B no podría ser por filtro porque el filtro dejaría pasar. La D no podría ser por salida, más bien va a ser lo contrario, no va a permitir esa salida. Y la E no podría ser porque dice defensa territorial, no es una forma de defender, ¿no? Muy bien, ahí la C, barrera preventiva y lo contrario, expeditivo. Como lo expeditivo es rápido y no tiene trámite, lo contrario sería algo garantista, o sea, más lento, pero que te permita garantizar que algo se está dando o se está haciendo correctamente. ¿Ya? Muy bien, chicos, no se preocupen. Vamos entonces. Varios habían optado por la A, pero recuerden que expeditivo no significa solo rápido así. Si alguien estuvo atento,
siempre lo relacioné en mis ejemplos con trámites. ¿Lo notaron, hijos? Siempre dije trámites, documentación, burocratización, todo. Expeditivo es solo para eso. No vayan a aplicarlo así, cuidado con pensar que, oye, quiero que corras de forma expeditiva. No se va a poder, ¿no? O sea, de forma rápida. Expeditivo será rápido y todo, pero siempre en el plano de los documentos, de los trámites. ¿Ya, chicos? Vamos a la 8 rápidamente. Sí, estuvo difícil, Luis Alonso. Vamos a la 8. Luis Alonso, en esos casos, fíjate en el contexto, ¿no? Y hay que decirlo, la palabra sí era un poco compleja, amigo. No te preocupes, no es un término usual, ¿no? En el habla cotidiana, el expeditivo, ¿no? Aunque para los que van a derecho por ahí, podría ser un término que enriquezca, ¿no? Su vocabulario. Muy bien, veo que la mayoría está optando, disculpen por no mencionarlo, por la D. Plantea un procedimiento breve basado en constatación penal. Claro, es falso decir que según A, la deportación inmediata debe convertirse en un litigio prolongado y complejo. Eso es falso, porque él mismo dijo, ¿no? Que si lo deportamos, esto, ojo, tiene que garantizar que haya un litigio, pero este tiene que ser rápido, tiene que ser expreso prácticamente, ¿no? No puedo alargar un juicio ahí que nunca va a acabar, ¿ya? Y por eso el concepto clave en la D es lo de procedimiento breve. Pasamos al 9. Para ver, del texto B se puede inferir qué cosa. Ayúdenme allí. ¿Qué marcarían ustedes en la 9? Utipa lo tiene claro, Milagros también, Marley también, Valeria también. No sé si alguien más por allí. Yamilein, Coila, Rojas Ayala. Correcto, chicos, de nada. Expulsar automáticamente puede debilitar la investigación, puede hacer que alguien que había cometido un delito más grave lo termino premiando solo expulsándolo. Ya vayan viendo la 10, ¿ya? Muy bien, por cierto, Coy, la Roja, Chileno también, Yulisa también. Yo voy eliminando las demás. La A no podía ser por eliminar por completo, la B por ese toda, ¿no? Ese totalizador. La C no podía ser porque dice que es innecesario. Control judicial bien si lo es, y la D no podía ser porque se siempre desmantela redes criminales, ¿no? Ese siempre. Finalmente, si un país aplica deportación inmediata a extranjeros con delitos graves y además activa alertas migratorias coordinadas, según A, sería razonable pensar que, profe, esa sería una muy buena acción, muy buenas medidas, ¿no? Si yo lo deporto, ¿no? Porque tiene delitos graves, pero alerto también a migraciones para que en su país tampoco es que lo vayan a recibir como se debe, sino que también le caiga el peso de la ley. Entonces la respuesta sería, con eso pondría ahí en jaque, ¿no? Al infractor, ¿ya? Y podría contener que vuelva a cometer otro delito. Brillante a todos mis amigos que me acaban de escribir BDDs. Muy bien, chicos, espléndida respuesta. Reduzco ese riesgo, ¿no? Lo reduzco, ¿sí? Pasamos finalmente al texto 4. Vamos a acabar con este texto, que dice así. El feminicidio es la forma más extrema de violencia de género y ocurre cuando una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer, generalmente en contextos de relaciones de poder desiguales, donde hay control, tener cuidado con eso, celos, acoso o antecedentes de violencia previa, ¿ya? Palabras duras, pero son así, hijos. En el Perú este fenómeno no es un hecho aislado, no es excepcional, es una problemática estructural que se repite con alarmante frecuencia. Tal es así Yulisa, tal es así Kiara, Tania, y hasta hay gente que se jacta, ¿no? De tener a su mujer totalmente sometida, de tener a su mujer totalmente controlada, de ser que ella siempre tenga que reportar dónde está. Hay varones que se jactan, así se le trata a una mujer, así se le grita, así se le pega, qué sé yo. Parece broma, pero todos sabemos que eso todavía perdura. Y este fenómeno no es aislado, ¿no? Forma parte de la sociedad. Ojo a esto, ¿ah? Ojo a esto, hijos, es estructural. Cada caso representa no solo la pérdida de una vida, sino también el fracaso del Estado en garantizar condiciones mínimas de protección, prevención y justicia para las mujeres. Así como lo leen, el Estado también tiene su cuota de responsabilidad. Si muere una mujer, ha fracasado el Estado. Porque recuerden que el Estado tuvo en parte que ver con la formación del futuro asesino, ¿no? Le dio educación, le dio servicios sociales, etcétera. Sin embargo, pese a su gravedad, el feminicidio suele ser desestimado o minimizado por las autoridades. Muchas investigaciones se inician tardíamente, dice allí, se clasifican de manera incorrecta como homicidios comunes o se diluyen en procesos burocráticos que terminan favoreciendo la falta de castigo. La imagen que acompaña este tema refleja esa indiferencia institucional. Frente a un cuerpo sin vida, la reacción no es de urgencia ni de responsabilidad, sino de desconcierto fingido y evasión.
Mira lo que están haciendo los dos, ¿no? Están viendo la televisión, un feminicidio. Pregunta ahí el que representa la ley, ¿no? Al aparato policial. Y el policía contesta, ¿dónde? Y como pueden ver, están viendo las noticias del asesinato, están viendo a la persona o hablar de la persona asesinada, y esa persona asesinada está justo a sus espaldas, ¿ya? Justo a sus espaldas. Es una ironía muy, muy fuerte, ¿no? Marley ahí dice, bueno, el de marcha, así es. Pregunta 17. En el texto la expresión desconcierto fingido, ayúdenme con la 17 antes de ir a la 16, hijos, o mejor en orden, ¿no? No quiero generar confusión. Esta desestimación, este no tomar en cuenta, tiene consecuencias profundas, normaliza la violencia, desincentiva la denuncia y refuerza la idea de que la vida de las mujeres vale menos. Mientras el feminicidio no sea reconocido plenamente como un problema, chicos, de la sociedad y no se actúe con seriedad en el sistema judicial y policial, el Perú seguirá acumulando cifras, ¿ya? Con lo cual vemos abandono, miedo y silencios impuestos. Ahora sí, pregunta 16. Ayúdenme, hijos, apóyenme, a falta de 3 minutos. Gracias, Cutipa, ayudando toda la clase. Marley, genial, ¿no? No estuvo un ratito al principio, habrá tenido un precance nuestra amiga Marley, desde ahí no ha dejado de ayudarnos. Coila ayudando, Nicole también, Valeria, Ariana, no cesen en ayudar, en apoyar, en contribuir, Yanley igual, Rojas Ayala, Jocelyn Milagros, Tía, Tulisa, ¿ya? Edenano, ¿verdad, cielo? Así es, Kiara. Muy bien, Tania. Edenano, denunciar la minimización institucional del feminicidio y evidenciar su tratamiento deficiente por parte de las autoridades competentes. Mientras que van analizando la 17, permítanme descartar cosas de las demás. Si ustedes vayan analizando la 17, la A no podía ser porque nunca vi esas estadísticas. En la B, nunca vi esa descripción de los procesos. No me explicaron en detalle esos procesos. La C no puede ser porque dice comparar feminicidio con otros países, nunca vi esos otros países. Y la D se centra en las causas psicológicas, y ahí está su error. Pasamos ahora sí a la 17. Desconcierto fingido que connota. Los leo, chicos. A ver, no lo dudó por allí Kiara, ni Yulisa, ni Valeria, ni Nicole, Marley, Ariana, Coila, Tania, Rojas, Ayala, Yanlén, Jocelyn. Gracias, Cielo, por habernos estado ayudando también a descartar alternativas. Muy bien, Milagros, muy bien, Cielo, Chávez Antigua y Díaz Ortiz. D de dedo, ¿ya? D de dedo, veamos por qué. A ver, una reacción institucional simulada que encubre negligencia y falta de voluntad política. El cadáver está allí, pero no lo ven, ¿no? ¿Dónde dice? ¿Ya? A de avión no podía ser porque dice prudente. ¿Cómo va a ser prudente ignorar a la víctima? La B no podía ser porque dice confusión auténtica, para nada. Ellos saben que hay problemas, pero se hacen los que no lo ven. No es auténtica esa confusión, ¿no? C, una sorpresa legítima, ¿cómo vas a decir que es legítima, que está autorizada, ¿no? Y en la E no puede ser por neutral, ¿no? Perdón, preservar la objetividad. No eres nada objetivo si no atiendes a las víctimas. 18, los leo, chicos, ¿qué marcarían? Es falso decir que la reacción de las autoridades reflejada en la imagen reconoce claramente la gravedad del feminicidio. Y eso es falso, porque no lo están reconociendo. Le dan las espaldas a la víctima. Por eso se luce Cutipa, Tania, Valeria, Ariana, Milagros, Yulisa, Coila, Kiara, Yanley, Nicole, Rojas, Ayala, Karen, Cielo, Marley, Contreras, Jocelyn y Díaz Ortiz. Así es, chicos. Respuesta, la escena muestra evasión discursiva. ¿Por qué discursiva? Porque la evasión la manifiestan a través de palabras, ¿ya? Y evidencian con eso negación institucional. ¿Por qué? Porque las vestimentas que cada uno de ellos tiene representan sus instituciones. ¿Ya, chicos? 19. A partir del texto se puede inferir qué cosa. Veamos en la 19. A ver qué opinan. Contreras ya tiene su respuesta. Si igual. Marley, Valeria, Coila, Jocelyn, Milagros, Equipa, Ariana, Nicole, Rojas, Chávez, Chiara, Tania, Díaz Ortiz, Yulisa también. Y casi todos han coincidido, incluyendo a ver, ¿a quién más? Y a Yulisa, chileno también. Chileno, Araujo, mira, esos ¿qué tales apellidos? Son tus, bueno, supongo, ¿no? Que son los apellidos formales chileno y como para que no quede duda encima, Arauco todavía, ¿no? Supongo que en alusión a Araucano, ¿ya? ¿Qué tales apellidos tiene chileno? Respuesta entonces, todos coinciden en la D, ¿no? La incorrecta tipificación legal favorece la impunidad en casos de feminicidio.
siendo así que los victimarios ni siquiera reciben su castigo. La A no podía ser por totalmente, vayan yendo a la 20 ya hijos, la B no podía ser porque dice sin antecedentes, más bien muchos ya eran violentos antes con sus parejas, la C por ese carece completamente y la E de enano por exclusivamente, ¿ya? Finalmente, chicos, 20. Si la desestimación institucional del feminicidio se mantiene en el tiempo, profe, estamos acabando mal, profe, ¿no? ¿Cómo van a decir algo tan negativo? Lastimosamente es así. Imagínate, esa desestimación, ese desprecio, esa indiferencia que están mostrando con respecto a las víctimas se va a mantener en el tiempo. Si la acción es negativa, lógico que el efecto continúe siendo, ¿ya? Al menos en la mayoría de casos. Por eso es que noto, a ver, sus respuestas allí. Los leo chicos. Nicole no lo duda. Tampoco Cielo, igual Valeria, Rojas, Marlin, Milagros, Tania, Coila, Tifa, Ariana, Yulisa, Yanlene, Díaz, Jocelyn, no sé si alguien más se animará por ahí, chicos. ¿Nadie más? Hoy quemaron cerebro, dicen por ahí. Respuesta, lastimosamente, si esto perdura, se estaría normalizando la violencia de género y disminuye la confianza en la justicia, debido a que los que deberían estar encargados de administrar y aplicar la justicia no lo están haciendo, ¿ya? El efecto sería negativo. La A no puede ser por efectiva, la B por mayor eficiencia, son cosas positivas, yo buscaba algo negativo, la D no puede ser por mejore y la E de enano disminuyan los casos, no, más bien aumentarían esos casos, ¿ya? Así es, Díaz. Buena respuesta, Luis Alonso, lo vale, chicos, ¿no? Lo vale, sobre todo estando ya a puertas del examen de admisión de hijos, pero igual, Díaz, apoyando, has apoyado en todos los textos, hijos, igual ahí a todos tus compañeros. Un abrazo a distancia, hijos, de corazón, en verdad, muchas gracias. No es fácil estar atento a 4 textos, a 20 preguntas de comprensión lectora, es quemar cerebro, como lo dice nuestro amigo claramente, ¿ya? Cuídense muchísimo, hijos. Un saludo ahí a la distancia. Nos vemos hasta la siguiente oportunidad. Cuídense mucho.